Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 3 de El Poder de Emigrar. Gracias nuevamente por sintonizar. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Otro miércoles de episodio nuevo. Y hoy día volvemos a estar solos. Tuve la oportunidad de entrevistar a Natalie Flores el miércoles pasado. Espero que hayan escuchado el episodio, que me parece que está súper bueno. Una historia bastante diferente a la mía, y de eso se trata. No se trata de mí, se trata de las diversas historias que tenemos por contar los emigrantes y cómo vamos encontrándonos y encontrando nuestro poder cuando emigramos. Entonces, hoy día estamos de vuelta y he decidido hacerlo así, en ese formato donde yo tengo un episodio donde cuento mi historia y donde tengo un invitado en el siguiente episodio. Lo decidí así porque creo que es importante dar la plataforma a otras personas, pero también es importante para mí contar mi historia. Y la he cambiado, o no, bueno, la he acortado en diferentes partes de mi vida. Tenía la palabra en inglés dissected y no me acordaba la palabra en español, pero bueno, la he diseminado, me parece que es la palabra correcta. Y quería hacerlo porque creo que cada parte de mi vida o cada experiencia toca un tema fundamental o un tema que para mí ha impactado mi vida. Así que, bueno, en el primer episodio hablamos sobre mi bienvenida, el motivo por qué yo me mudé acá, qué fue lo que me motivó y me llevó, y algunas de mis primeras experiencias, y también cómo fue el separarme de mi familia eh, cuando decidí emigrar. Entonces, en este tercer episodio, que es la segunda parte de mi historia, voy a contarles el motivo principal por el cual me mudé y cómo fue este proceso. Pues bueno, yo les conté que a mí me aceptaron en la universidad en agosto del 2008. Y me acuerdo que fue todo un proceso, fue bastante engorroso hacer ese proceso de postular a una universidad americana. Y no solamente eso, yo lo hice como transfer student, o sea, como estudiante que se estaba transfiriendo de una universidad en Perú hacia una universidad americana. Entonces es un proceso donde tienes más pruebas que dar, más documentos por aportar, y no fue fácil. Como les dije, cuando yo postulé a 2 universidades y ellos solicitaron que yo les envíe mis sílabos, que son las descripciones de cada curso, cada materia totalmente detallado, que esos sean oficiales de la universidad y oficialmente traducidos por la Escuela Traductora del Perú. em, Traducimos de verdad que más de 1000 páginas, junto con mis notas del colegio, o sea, elementary, ¿no? Primaria, secundaria, high school, la universidad, mis notas. Y en Perú no hacen las notas como el ponderado que acá hacen, el GPA, que es máximo 4. En Perú es del 1 al 20. Bueno, era porque ahora yo veo que ahora hacen las notas con A, B, C y la escala es diferente. Y en esa época no era así. Entonces la universidad me decía, no sé cómo se va a usar un ponderado, si es que acá nosotros no hacemos en base a 4. Pero más o menos se adaptaron y pudieron darme algo aproximado para que la universidad tenga una idea de cómo yo me desarrollaba académicamente. La verdad que la Universidad de Lima y la gente del área administrativa fue súper, súper buena onda conmigo y con mi mamá. Nos ayudaron un montón para obtener todos los documentos que requeríamos. Y no solamente fue el tema universitario, académico, también fue el tema médico. Me pedían todas mis vacunas, mis récords, y la verdad que no habíamos hecho un buen trabajo de acumular ese tema de mi historia médica. Así que tuvimos que ir a los hospitales, a las clínicas, a colectar todos mis documentos. Y otra cosa, otro punto que también fue clave y creo que hasta el más importante fue el tema del inglés. Como yo les comenté en el primer episodio, que de verdad les recomiendo que lo escuchen porque da un buen background sobre mi vida y sobre cómo he operado mi vida desde niña por cómo mis padres me criaron.
Y una de las cosas que ellos hacían eran forzarnos a mi hermana, a mi hermano y a mi primo y a mí a ir al inglés. Entonces nos llevaban todos los sábados, nos levantaban a las 7 de la mañana, no éramos esos niños que dormían los fines de semana hasta tarde, no, nos levantaban a las 7, desayuno, listos, peinados, boom, se van a la escuela. Y hacíamos el inglés intensivo los sábados en el centro de la Católica, me acuerdo. Y siempre bien, o sea, siempre entendí el inglés, tenía noción, había empezado desde los 6 años, me daba mucha vergüenza hablarlo cuando viajábamos a Estados Unidos, a Disney, me acuerdo, mi mamá me decía: "Anda, pide cubiertos", y yo: "No, no quiero hablar". Eh, pero sí sabía y lo entendía. Entonces, cuando postulé a la universidad, y como les conté, el verano que vine y experimenté en New York, vine también por inglés, yo tomé el examen de TOEFL, que es el examen que prueba que estás listo para estar en una universidad americana. O sea, que tu inglés está a nivel de que tú puedas entender las clases, que tú puedas escribir, que tú puedas leer, etcétera. El examen de TOEFL que yo tomé después de los 3 meses que estuve aquí, que por favor escúchenlo, es muy interesante el primer episodio, em, demostró que básicamente pasé el examen, pero literal arrastrando y raspando. Y yo me di cuenta que no era por el tema del inglés, sino porque verdaderamente yo no me había preparado para el formato del TOEFL. El formato de un examen de TOEFL en ese entonces, no sé cómo es ahora, te sentaban en unas máquinas, eh, era todo por secciones y hay que estrategizar al tomar ese tipo de examen. O sea, no solo basta con que tú sepas inglés, tienes que saber cómo tomarlo para hacer un buen examen. Entonces yo me ponía a leer todo lo que salía en cada pregunta y la forma como respondía. O sea, me faltaba estrategia. Entonces pasé raspando. Cuando yo ya decido que quiero mudarme acá y quiero vivir en Estados Unidos y estudiar acá, las universidades me decían que mi TOEFL era muy bajo. Entonces, era un mínimo creo que 85 en algunas universidades, y yo tenía 78. Entonces, que era aprobado, pero era pues un, no sé, en el colegio en Perú un 12, un 13, o acá un C+, entonces no era suficiente. Y obviamente hablamos de una perfeccionista en recuperación. Yo no quería pues entrar con un C+, o sea, yo quería un mínimo un A-, eh, un 18. Entonces le dije a mi mamá, ok, nos tenemos que meter a clase de inglés. Y mi mamá, obviamente súper linda, buena, bondadosa, me metió a clases. Y como ella también es una perfeccionista en no recuperación aún, me dijo, ya, vamos a buscar al mejor profesor. Y me topé con esa escuela en Miraflores. Se llamaba, no sé si aún existe, Landgrove, estaba en la Avenida Pardo, y los profesores eran o americanos o British, británicos. Entonces me acuerdo que me escribí con un profesor, ay, tan lindo, siempre lo recuerdo, Mr. Kennedy. Y él fue mi profesor. Y cuando vio mis notas, me dijo, la verdad, no sé si vamos a poder subir tus notas significativamente, pero lo lograremos, o sea, aunque sea un 85. Y yo iba 3 veces por semana, como claro, yo llevé un semestre más en la universidad cuando regresé a Perú antes de mudarme, pero llevé creo que 3 4 cursos solamente para hacer espacio, para que mi mamá vea que estaba haciendo algo productivo, que estaba estudiando, pero yo ya sabía que me iba a ir. Entonces, yo me enfoqué en ir más a la academia de inglés y mejorar mi nota del TOEFL que verdaderamente estar en la universidad. Entonces, así fue, me iba con él, me enseñó a escribir mejor, la gramática, a hablar, a la pronunciación, a cómo hacer ensayos formales, essays, que de verdad que acá en la universidad son primordiales, o sea, tú haces essays en todo momento, y en el colegio también. Entonces, fue una muy buena experiencia, la verdad que me ayudó muchísimo. Y en ese camino, cuando estaba yo practicando mi examen, conocí a dos chicas que eran de San Silvestre
Y nos pusimos a conversar y me dijeron, sí, yo estoy acá para tomar el TOEFL porque nos vamos a estudiar en el extranjero. Y yo, sí, ¿a qué universidad van? En New York. Y yo, ¿de verdad? ¿A cuál? Para eso yo ya había seleccionado la universidad que yo quería, porque me habían aceptado en dos, pero una de ellas no tomaba mis cursos y mis créditos de la Universidad de Lima. Y me decían que si yo entraba era para empezar de cero. Obviamente no iba a tirar años al agua, yo ya tenía 21 años y en Perú, o sea, supuestamente tú empiezas en la universidad a los 17 años y ya te estás graduando a los 22 aproximadamente. Entonces yo decía, yo ya estoy retrasada, o sea, tengo 21 años y ni siquiera me he graduado aún y me voy a ir a estudiar al extranjero, no hay forma que empiece de cero. Entonces, ellas me dijeron, sí, vamos a ir a FIT. Y yo también, esa es la universidad que me aceptó. Ellas iban por fashion merchandising, obviamente, porque es una universidad reconocida de la moda, pero también la universidad era reconocida por marketing y era la carrera que yo estaba yendo, ¿no? Advertising and Marketing Communications. Y fue cosa del destino, de la vida, muy interesante que ellas iban a exactamente la misma universidad que yo. Y una estaba en waiting list y la otra ya había sido aceptada como yo. Entonces, fue súper chévere porque cambiamos información y dijimos, oye, hay que estar en contacto, piensa vivir en la universidad. Yo en ese momento sí pensaba vivir en la universidad, o sea, yo iba a vivir en campus y de verdad viví un semestre entero en el campus. Y ellas también pensaban lo mismo, entonces les dije, oye, si podemos por ahí compartir dorm, hay que estar en contacto. Y así fue. Todas tomamos el examen, obviamente, Mr. Kennedy me enseñó a estrategizar, me enseñó toda la estrategia y como que los best practices, las mejores formas y métodos de tomar este examen y lo usé. Y evidentemente pasé el examen, pero no pasé con 85, pasé con 95. O sea, él estaba sorprendido que yo había podido subir 20 puntos porque él lo veía muy irreal. Me decía, no, es muy irreal de que tú puedas, pues, subir tu nota a 20 puntos más, pero tal vez 10 puntos sí. Pero no, pues como yo soy Vanessa Ponce Huarca, obviamente me lancé, pues puse, puse la meta, estaba ahí y puse mi ojo en la meta. Donde pone el ojo, pone la bala, como dice el dicho. Y bien aplicadita yo, saqué muy buena nota. Entonces eso definitivamente me garantizó muy buen cupo en la universidad. No, es más, retrocedo, aún no estábamos aceptadas. Cuando ya sometimos nuestras notas del inglés, ya ahí nomás nos avisaron en agosto y ahí nomás yo me enteré de que Flavia fue la aceptada, la otra chica estaba en waiting list y ahí fue donde yo conversé con ella y le dije, oye, ¿no quieres compartir dorm? Y como nuestros papás son peruanos, dijeron, sí, sería bueno que estén conectadas dos peruanas. Y así fue, fuimos aceptadas y vivimos en el mismo dorm en la universidad. Entonces, ¿se acuerdan que les conté en el primer episodio de todo, de la manera como recibí el año nuevo? Para los que no han escuchado, vayan a escucharlo porque es cómico y un poco traumante. Em, eh, yo llegué el 31 de diciembre del 2008 y bueno, y al día siguiente pues ya era un nuevo año. Y a las 2 semanas yo ya entraba a la universidad y tenía que hacer el proceso, pues, de mudarme a los dorms de la universidad, al campus de la universidad, o sea, iba a vivir en el corazón de Manhattan. Para mí, nuevamente era, soy nuevamente Carrie Bradshaw, pero si Carrie Bradshaw hubiese ido a la universidad y hubiera emigrado. Entonces me sentía, pues, en una película, estaba súper emocionada. Recuerdo que mi mamá y los papás de esa chica vinieron desde Lima, fueron a hacer compras con nosotros, a ayudarnos a estar totalmente seteadas en nuestro dorm, a comprar todo lo que necesitábamos. Teníamos una camita chiquita cada una y cada una tenía pues un desk, un escritorio, un roperito y cada uno trajo sus cosas. Entonces compramos las cosas extras que necesitábamos, desde ropas de cama. eh, el baño era compartido porque incluso nos tocó vivir con dos chicas más. Vivíamos en un quad, o sea, eran 4 chicas, pero nuestro cuarto era espacioso porque tenía 2 habitaciones. En una habitación que era enorme compartíamos Flavia, la chica peruana, Celeste y yo, y Brianne era en el otro dormitorio. Teníamos un área común, teníamos un baño grande, pero bueno, teníamos que compartir todo.
Y fue bastante interesante porque para esto yo nunca había cocinado. Les dije que no me va a dar vergüenza contar quién era yo, porque de eso se trata, como demostrar cómo he crecido, cómo hemos crecido, cómo crecemos cuando emigramos. Y creo que de eso se trata de encontrar tu poder. Entonces, yo nunca había cocinado, nunca había hecho laundry. em, para mí fue un curso mega intensivo de ser adulto independiente. Y fue un chiste porque una vez cocinamos con Flavia, me acuerdo que llamé a mi mejor amiga Lichi, la llamamos, que por favor nos puedes decir una receta. Quemamos el pollo, vinieron los bomberos porque hicimos mucho humo y acá pues los sensores son súper sensibles, nos llamaron la atención, me acuerdo que me mandaron una carta a decirme que no podía cocinar así, que no podía poner en peligro y riesgo, porque cuando los sensores se activan, todo el edificio tiene que evacuar. Entonces había que tener mucho cuidado, había todas estas reglas. Así que yo mis desayunos no me hacía pues mi huevito frito, mi omelette, como ahora puedo yo comer. Me acuerdo que llevé pues mis batidos de Herbalife y, y me compré leche y hacía todos mis batidos en la mañana. Ese era mi desayuno y por eso que bajé tanto de peso también, porque comí poco, pues. Entonces, nos comprábamos espaguetis y las salsas ya prehechas. Entonces, todo lo que almorzaba era espagueti con tal, espagueti con salsa roja, espagueti con salsa blanca, espagueti con salsa vodka. Me hacía champiñones. Entonces era un chiste porque mi especialidad era la pasta. Pero claro, una pasta mal hecha, pues, o sea, ni siquiera para decir que era una pasta rica. O sea, era algo para salir del camino y no hacía arroz, no hacía nada. Era toda una aventura porque yo decía, querías vivir sola, pues no, querías vivir independiente, querías vivir sin tu papá, sin tu mamá, sin tus hermanos. Ahora, pues, a ver, ahora ajustate, anda a hacer tu laundry. Me tenía que ir a hacer mi laundry. eh, y yo veía que las otras chicas americanas, ellas eran mega independientes. Y claro, la cultura y la idiosincrasia americana hace a los hijos en mayoría, si no en su totalidad, independientes. Los chicos saben cocinar, saben manejar a temprana edad. A los 16 años sacan su permit, luego la licencia, saben hacen laundry. En Perú existe esa clase de personas y creo que ahora en estas nuevas generaciones es más común, pero en mi generación de los 80 no era así. Entonces, era mayoría las personas que vivíamos bajo los wings, o sea, los brazos, el yugo, o sea, la casa de papá y mamá, o de las personas que nos criaban, y lo único que teníamos que hacer era estudiar. Yo me acuerdo que la mayoría de mis amigas, esa era nuestra meta. O sea, si estábamos en la universidad, era tú te enfocas en estudiar, tú no trabajas. Y tenía amigos, algunos que trabajaban, pero eran muy pocos. La mayoría era vas de tu casa a la universidad, a hacer tus trabajos, tu tarea, a ser joven y disfrutar y juerguear y vivir la vida, pero esa es tu única responsabilidad. O sea, ser exitoso en tu vida profesional, para que luego, en esa época, te mudaras de la casa de tus papás cuando te cases, ¿no? Porque era bien marcado antes, ahora no, ahora yo veo que la gente tiene roommates, viven independientes, se van a la casa de sus papás mucho más jóvenes, no tienen por qué casarse, no hay ese estigma, pues, o esa obligación de la estructura, de la familia, de la sociedad. Todo eso ha cambiado mucho y me parece excelente, sobre todo por nosotras las mujeres, ¿no? Tenemos esa presión. Y puede haber la presión, pero yo creo que nos hemos rebelado. Y, pero cuando yo vivía en Perú no era así. O sea, tú vivías con tus papás hasta casi los 30 años y recién te mudabas cuando te casabas. Entonces, y yo me acuerdo que para mí, a los 21 años acá, era todo un éxito. O sea, yo me sentía, me independicé. Pero realmente no me había independizado porque tampoco trabajaba. Entonces yo, o sea, es como que había movido el formato de Perú a Estados Unidos, porque seguía siendo dependiente de mi mamá. Ella, y nuevamente hablo desde privilegio, ella me dio la oportunidad de mudarme acá y yo vivir en Estados Unidos, estudiar en una universidad americana.
ella me pagaba la universidad. Ella me dio la oportunidad de experimentar y expandir mis horizontes y tener educación en los Estados Unidos y vivir en un campus en los Estados Unidos, que también es bastante costoso. Entonces, pero yo me creía la independiente, obviamente, pero realmente no lo era porque mi mamá me mantenía y yo tenía 21 años. Y me acuerdo que a medida que me iba acostumbrando y amoldando a esta sociedad, yo decía, pucha, toda esta gente de los 21 años es completamente independientes. Y cuando yo me mudé, me volví más cercana a mi familia aún, la que me había acogido, que les conté en el primer episodio, por los 3 meses que vivían en Queens. Todos mis primos, incluso más jóvenes que yo, ya trabajaban. Entonces tenían carro, ellos tenían sus trabajos estables, tenían dinero, manejaban su dinero, o sea, es más, apoyaban a sus papás y yo de verdad que me sentía mal. Es ahí cuando empecé a darme cuenta de la gran diferencia cultural y de idiosincrasia, de mentalidad de la mayoría de países latinoamericanos versus a Estados Unidos. Em, Porque ellos me decían: "Sí, yo soy independiente, yo hago eso, yo hago el otro". Y yo decía: "Pucha, que yo me falta la vida, o sea, me falta crecer". Y ahí me di cuenta y dije: "Qué bueno que salí del nido". O sea, me costaba extrañar a mi familia todos esos primeros meses que me ajustaba en el campus, que me echaba en mi camita, que era una cama, no era full size, era menos de una full size, era una plaza, chiquitita, apretada, así. Em, Extrañaba a mi mamá, extrañaba a mi papá, a mis hermanos, a mi sobrino, que en esa época solamente era un sobrino, a mis amigos, a mi familia en general. Y yo decía: "¿Quién te manda, pues? ¿Quién te manda a querer cambiar el rumbo de la vida de tu familia?". Porque realmente van a escuchar en los próximos episodios que mi proceso de migración cambió el rumbo de la vida de casi toda mi familia. Em, no sé, tal vez fui puesta yo en este mundo para cambiar los paradigmas y hacer que tengamos otra historia, otro camino, otro destino, no solamente para mí, pero para todos los que venían y que vinieron conmigo después. Entonces, me acuerdo que me pesaba mucho, hasta me avergonzaba mucho ver y decir, wow, tengo 21 años, nunca he trabajado, o sea, trabajaba en las empresas de mis papás, pero eran trabajos que no tenían mayor responsabilidad. Eh, Nunca había manejado dinero por mi cuenta, no sabía lo que era eh, ser inteligente con tus finanzas. em, Siempre había viajado, pero con mis papás, nunca sola. Bueno, sí sola, en el interior del país con mis amigas, pero no por mis propios medios. Nunca había hecho la lavandería. Tenía a mi nana que la amo y que aún está viva y la quiero y cada vez que voy a Perú la veo. em, Nunca había cocinado. Entonces, todo ese tipo de cosas me hacían pensar y decir, qué vergüenza. Y no lo culpaba a mis papás, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron. Ellos nos vinieron con un manual de instrucciones, es decir, cómo criar independientemente, hacer tus hijos independientes. Ellos hacían lo que ellos creían que debían hacer y que era lo mejor para mí, a base y medida de las experiencias que ellos tuvieron, que ellos sí tuvieron que ser independientes desde jóvenes, de trabajar desde jóvenes, de fajárselas, porque ellos no nacieron con privilegios. Ellos nacieron en hogares muy humildes y ellos solo nos querían dar lo mejor. Y en esa necesidad y deseo de querer darnos lo mejor, tal vez nos limitaron. Bueno, y yo como adulta, recién 21 años, empecé a darme cuenta de las limitaciones que tenía como persona. Y yo dije, ¿por qué yo nunca le pedí a mi papá o a mi mamá que me enseñaran a cocinar, o que me dejaran hacer el laundry, o que me enseñaran sobre finanzas? Y ahí es donde yo me cuestionaba y decía, ¿eso me faltó? Y yo tenía amigas que sí eran independientes. Mi mejor amiga era súper independiente. El papá de ella le enseñó a ser una mujer de negocios desde muy chica, a manejar, a cocinar, a lavar, a planchar, todo.
O sea, sí existía la posibilidad de ser esa persona, pero simplemente en mi comodidad, yo nunca me había puesto a pensar que tal vez podía explorar esa oportunidad de ser diferente, de ser independiente. Pero cuando me mudé, me tocó explorar esa oportunidad a la fuerza, porque claro, nadie iba a hacer las cosas por mí. O sea, sí, tenía el privilegio y el apoyo, el soporte de mi mamá, pero nadie iba a hacer las cosas por mí acá. Yo estaba acá por mi cuenta. Y eso fue un gran abrir de ojos y decir, de eso se trata de emigrar, donde tú tienes que darte cuenta que sea la circunstancia en la que hayas venido, eh, tú acá estás por tu cuenta. Y si eres afortunado de tener un sistema de soporte increíble, que puede hacer las cosas más fáciles, pero a veces no es así. Y yo en el campus, como viene campus sola, eh, pues estaba sola, estaba por mi cuenta. Y tuve que aprender a la fuerza a navegar el ser independiente, entre comillas, porque obviamente aún no me valía por mi cuenta, pero sí, o sea, sí tenía que aprender a hacer ya cosas por mi cuenta, cosas que nunca había hecho. Entonces, eso fue bastante interesante, fue un aprender, un proceso de aprendizaje, un proceso de madurar, de crecer. Y me puso a poner en perspectiva también el hecho de que, ¿por qué yo había venido? O sea, yo decía, bueno, yo he venido a estudiar, he venido a huevear. Tengo 21 años y no quiero graduarme a los 28, o sea, exagerando. O sea, no quiero demorarme mucho porque yo tenía a mis amigos en Facebook y ellos ya se estaban graduando, algunos. Y yo decía, yo sí por detrás. Y claro, yo creo que la mentalidad latinoamericana en general es, se te va el tren, siempre te recuerdan, sobre todo las mujeres que el tren se nos va, que fulanito ya se graduó, fulanito ya tiene su carro, ya tiene su departamento, fulanita ya trabaja la mejor empresa, eh, ella ya estudió afuera, o sea, siempre hay puntos de comparación y eso pasaba mucho en mi familia. Mi abuelita era experta para hacerme acordar esas cosas. Entonces yo decía, estoy pero retrasada. Y conozco en el campus y en clases a unas italianas que eran también de mi edad, porque la mayoría de gente con la que yo entraba eran bastante jóvenes. O sea, ellas tenían recién 17, 18 años, eh, entre 17 y 19. Yo ya tenía 21. Yo me creía vieja. O sea, yo era, ay, yo soy la vieja, la adulta, la madura. Y se notaba también la diferencia, porque ellas estaban, pues, con todas las pilas de experimentar el campus de la vida americana, o sea, tipo películas, ¿no? La juerga, el chonguito, la diversión, que era chévere, o sea, yo también a veces tomaba parte de y me vacilaba, pero a veces momentos que yo me sentía la vieja y decía, quiero ir a dormir, ¿por qué están acá en mi dorm, en la sala, haciendo bulla? Vayan a dormir, carajo. Pero no podía realmente hacer eso porque ellos estaban en su onda, estaban viviendo su propia experiencia y yo ya la había vivido porque yo, o sea, en Perú entré a la universidad a los 17 años, 16 para 17, y yo ya había vivido la vida de juerga, el salir, el viajar con mis amigos, las reus, las fiestas. Y en esa medida que les decía que iba experimentando y que me daba cuenta que tenía que madurar e independizarme, entre comillas, me había dado cuenta que mi propósito principal era realmente ser exitosa. O sea, sacarme buenas notas, eh, demostrarle a mi mamá que su inversión, que el creer en mí, que el invertir todo el dinero que estaba invirtiendo, el tiempo, el esfuerzo en ayudarme, iba a valer la pena. Que yo había venido acá a ser exitosa. Y menciono esas italianas porque esas italianas eh, eran de mi edad. Entonces ellas también estaban en el mismo mode que yo. Ellas también me decían, yo quiero acabar la universidad lo más rápido posible. Y ellas me comentaron, me dijeron, ¿por qué no te metes a clases como nosotras? Ellas estaban estudiando verano, invierno, spring, fall, o sea, los 4 semestres que la universidad ofrecía durante el año, los 4 semestres que ellas estudiaban. Y yo dije, ah, no.
O sea, tengo 21 años y esa es mi oportunidad para yo poder acabar la universidad antes. Así que dije, me uno a ustedes y me ayudaron a hacer un plan de los cursos que tenía que llevar, me comentaron que podía pelearla y pedir que me aprueben más cursos, traje mi maleta de currículums, de las materias que había llevado en Perú, fui a cada departamento que era específico, porque al principio es como que los cursos generales, pero luego en marketing y advertising me fui a hablar también con los profesores para ver qué otros cursos me podían convalidar. Y eso me permitió acabar la universidad en un año y medio. O sea, llevé cursos como ellas en invierno, en el break de invierno, cuando la gente se iba a sus casas a visitar a su familia o a Perú o a sus países, yo me quedaba y yo me ponía a estudiar en invierno. De ahí volvíamos con el semestre de spring, todo el semestre. Otra vez estudiar 5 cursos, que acá me parecía chistoso porque acá la gente tomaba 4 cursos, 5 cursos, les parecía demasiado, pero luego me di cuenta que era porque la gente trabajaba. O sea, acá la gran mayoría, si no todos, trabajaban, o sea, estudiaban y paralelamente trabajaban. Si no trabajaban, o sea, porque no vivían en New York, no eran de New York, eran de otro estado, se metían a trabajo dentro de la universidad. O sea, siempre mega productivos, mega independientes, buscando su dinero, buscando una forma de no tener que estar tan pegados a sus papás. Esa era la oportunidad para desprenderte de tu nido. Entonces yo decía, yo también quiero trabajar, pero como yo tenía la visa F1, no se podía y el proceso de la F1 siempre ha sido bien claro. Tú vienes a estudiar, tú no puedes trabajar. Y yo me acuerdo cuando mi hermana tuvo la visa F1, a ella le dieron no Green Card, le dieron Social Security, que es el número que todas las personas americanas tienen con las que pueden generar diferentes cosas, entre ellas, te piden para trabajar tu social. Entonces, en mi época, yo cuando ya vine acá, pedí la F1, hice todo el proceso por la Embajada Americana en Perú, ya no te daban F1, perdón, no te daban el social, te daban tu visa. Y la regla es, tú no puedes trabajar, no tienes social y no estás permitido trabajar. Y mi mamá, como es mega pegada a la ley, me decía, pobre de ti que trabajes. Yo me estoy sacando la mugre para que tú te enfoques en estudiar y en cumplir con tu meta de ser una buena estudiante en los Estados Unidos y graduarte con honores y encontrar un trabajo y trabajar en la carrera que tú has venido a este país, ¿no? Por la que tú has venido a este país, que era publicidad y marketing. Y yo, bueno, ya, mamita. Este, y el tema de trabajo lo voy a hablar después, porque hay algunas anécdotas también. Hoy día me voy a enfocar solamente en el tema de los estudios. Y como les dije, pude terminar la universidad un año y medio, pero fue un año y medio también con con oportunidades y con desafíos. ¿Por qué? Porque, o sea, me acuerdo que entré a la clase, una de mis primeras clases, y me tuve que presentar en inglés. Yo roja como un tomate, o sea, sentía que me hervía la cara y todo el mundo me miraba. Para eso yo había ido 11 años de mi vida a colegio católico, solo de mujeres en Lima. Y por alguna extraña razón me intimidaba un montón estar en clase con hombres. Por eso que nunca metería a mis hijos a un colegio con solo mujeres o solo hombres. Me intimidaba, yo me acuerdo que la de Lima me intimidaba. Y cuando vine acá me intimidaba peor, porque encima no era solo hombres, sino que también tenía que hablar en otro idioma. Y no me gustaba participar. O sea, soy un loro, ¿no? Me pueden ver ahorita en el podcast, o sea, por algo tengo un podcast. Soy un loro, soy una mega comunicadora, tengo el chakra de la garganta mega abierto. Pero cuando recién llegué y en mis clases empezaron, yo no quería hablar. Era así, muda. Y cuando me acuerdo que me presenté, estaba con tanta vergüenza, que era mucho complejo. Eh, Me tocó, y me acuerdo que me tocó hablar y me preguntaron, bueno, cuéntanos cuál es la diferencia del Perú con los Estados Unidos. Y como me agarraron en frío, o sea, yo estaba, ¿qué? Inesperada, dije lo siguiente. En Perú
casi todo es igual a Estados Unidos, porque yo vivo en Lima y es una ciudad relativamente desarrollada, no nos transportamos en llama, como ustedes pueden creer, pero si tengo que decir una diferencia es que en Perú comemos cuy, esa fue mi respuesta. En Perú comemos cuy. En Perú we eat guinea pig. Ya te imaginarás que medio salón volteó así a mirarme y yo, obviamente para acá los americanos, el guinea pig, el cuy, es un pet, es una mascota. Y yo dije, claro, o sea, no pude haber dicho la historia del Perú, lo maravillosa, grandiosa y milenaria que es. En esa época el tema culinario no estaba en boga como está ahora, pero no se me ocurrió de los ingredientes, de la diferente cantidad de papas, que son miles que tenemos en el Perú. No, dije que comíamos cuy. O sea, gran respuesta, Vanessa. Para eso no todo el mundo come cuy en Perú. Yo como cuy porque mi abuela y mis abuelos son de la sierra, pero mis amigos en Lima no comían cuy. A mí me encanta el cuy, o sea, hasta ahora lo como. Y para mí era, un festín. Pero no todo el mundo come cuy, pues, o sea, qué roche. Y no roche por el hecho que coman cuy, sino que roche de que mi respuesta fue que yo diga eso, cuando Perú tiene es tan rico, obviamente, se me sale el orgullo peruano, es tan rico en cultura, en diversidad y demás, de flora y fauna, en historia, que no se me ocurrió otra cosa mejor que decir. Eh, pero bueno, ahora me mato de risa cada vez que me acuerdo de eso porque la gente me quedó mirando como, ¿y esta qué le pasa? Eh, y yo, sí, gracias, eso fue todo. Siguiente, y ya, y nadie, o sea, creo que nadie me habló, y dije, claro, pues está rara que viene acá a contar de que la única diferencia entre un país y el otro es de que comemos cuy. Yo, pues, habrán pensado que nunca he leído un libro de historia. Y yo siempre he estado tan orgullosa porque me encanta la historia. Y yo decía, qué mal, o sea, qué mal que no me salió otra mejor respuesta, pero era porque yo estaba completamente intimidada, intimidada con el idioma, intimidada con los hombres que estaban en la clase, no eran todas mujeres, y yo decía, ay, Dios mío, es algo que tengo que superar. Y me acuerdo que una profesora me llamó a un lado y me dijo, tienes muy buenas notas, pero si no hablas, yo no te voy a poder dar una A. Tienes que hablar. O sea, esa es una carrera de marketing, publicidad, de comunicaciones. Tienes que hablar. Y yo, bueno. Y lo que sí me empecé a percatar, que en otras clases habían inmigrantes como yo, y el inglés no era perfecto, pero no tenían eh, este freno de hablar. O sea, se hacían entender y la gente también cuando les hablaba, eh, tal vez les hablaba un poco más pausado, eh, entendían de que no eran de Nueva York o de los Estados Unidos y les tenían paciencia. Entonces yo dije, bueno, si ellos no tienen complejo alguno, ¿por qué yo voy a tener un complejo hablar? Tal vez hasta mi inglés es mejor que a una de esas personas que también son inmigrantes como yo, que yo tal vez tengo menos acento. ¿Por qué me acomplejo tanto? Y aunque no crean, viene mucho del hecho que en nuestros países siempre somos criticados y señalados. Y no es por ser dramática, es una realidad y eso sigue existiendo, incluso en este país, si seguimos viviendo en esos ámbitos de familia y la idiosincrasia latinoamericana, que todo el mundo tiene algo que decir sobre respecto a lo que tú estás haciendo. Todo el mundo quiere impartir eh, un consejo no solicitado. Eh, bueno, mi humilde opinión, francamente te puedo expresar lo siguiente, o sea, nadie te preguntó. Entonces, yo he vivido con ese chip toda mi vida, o sea, en mi familia, cuando yo iba a un lugar, ay, has bajado de peso, has subido de peso, has engordado, tienes un grano en la cara, el pelo, esto, ¿cómo? ¿Por qué decís tal cosa? Y el otro, porque fulanito, o sea, el de nunca acabar. Y hasta ahora no acaba, sigue siendo así, solamente que he aprendido como que, bueno, es así, hay que tener aceptación y la aceptación nos permite ser felices. Pero en esa época no, pues. Entonces, ese complejo de la crítica, de la señalización, de que siempre alguien te tiene que juzgar y decir algo con respecto a lo que tú estás haciendo, me privaba y me robaba de mostrar mi potencial, de hablar. Así me equivoqué, tenía miedo que me critiquen. Entonces, logré superarlo y con los meses
alzaba la manito, opinaba, decía algo, compartía. Cuando me tocaba dar presentaciones delante de la clase, ponía roja como un tomate, sudaba frío, me da ganas de vomitar antes de, pero lo hacía. O sea, ya no me limitaba. Y así empezaba a ver que mis notas empezaban a demostrar que mi capacidad eh, estaba, estaba en todo. O sea, mi capacidad se hacía de notar. Y estaba en todo lo que yo hacía. Entonces, y se demostraba. Entonces me sentía súper orgullosa de mí porque empezaba a romper con estigmas, con creencias limitantes. Y eso fue lo que me permitió, acabar la universidad en un año y medio. Hice mi bachiller en un año y medio, llevé cursos de todo tipo, en referencia a la publicidad, a la comunicación y al marketing. Aprendí un montón, de verdad que los profesores eran excelentes, la comunidad era superbuena, mis amigas que hice en la universidad, que no fueron muchas, me encantaba porque yo veía a la otra chica peruana que vino conmigo en los dorms, que vivimos juntas por un tiempo. Ella era una social butterfly, me encantaba porque ella se hacía conocer con todo el mundo. Yo no, yo me sentía un poco más reservada. También la diferencia de edad tuvo mucho que ver. Me hice amiga de gente que tenía más mi edad, como esas italianas tan lindas, las recuerdo mucho, Matilde y Carlota, que eran de Milano. Em, con ellas me gradué, me acuerdo, y fue un proceso muy interesante. La verdad que crecí un montón, no solamente a nivel académico, profesional, porque también estar en la universidad, uno de los requisitos era hacer eh, un internship, una pasantía en empresas que estaban relacionadas a tu carrera. Era un must. Y eso me parecía excelente porque yo no veía eso cuando estaba en la universidad en Perú. O sea, la gente hacía sus pasantías, pero no era obligatorio para graduarte. No sé si ahora sea obligatorio, pero en mi época no. Entonces, acá sí, y eso te empujaba. O sea, acá te empujan a que tú desarrolles tu carrera sí o sí. Y también para la gente que tal vez se daba cuenta que esa carrera no era lo suyo, les permitía verlo y experimentar y decía, sí, esto no es lo que me gusta y se van. Y acá es normal. Algo como también hablamos en el episodio anterior con Natalie, acá es normal cambiarse de carrera, lo que se dice el pivot, rediseñarse, que fue la palabra de la pandemia. Es totalmente normal. O sea, puedes cambiarte de carrera, puedes ser en una carrera y no concentrarte en esa carrera una vez que te gradúas y trabajar en una cosa diferente. O sea, no hay un right or wrong. Es mientras tú tengas la capacidad de desarrollarte como profesional y encontrar el trabajo que te guste, ve por ello. O sea, no hay limitaciones en ese sentido. En cambio, yo sentía que en mi país sí había. Entonces, es algo que me permitió darme cuenta y desarrollarme. Em, Hice mi pasantía en 2 lugares espectaculares, y eso les voy a contar en el episodio número 5, sobre mi proceso de los trabajos, las pasantías, los trabajos y las experiencias que he vivido a raíz de haber emigrado. Pero hoy día quería contarles sobre el proceso de la universidad y espero que hayan podido aprender un poquito y no solamente, bueno, vivir conmigo esa experiencia que fue para mí estudiar en una universidad en el extranjero, como estudiante transferida. Gracias a esta oportunidad me permitió luego apoyar a otras peruanas que también venían y querían transferirse. Y apoyé un par, si no fueron 3 o 4 en este proceso. Las asesoré, las acompañé, las guié y las vi en la universidad. Una de ellas fue a la universidad que yo fui, otras fueron a otra y me apoyó porque me ayudó a hacer que otras personas vean de que podían convalidar sus cursos. Sí, el proceso es engorrosísimo y fregado y tedioso, pero es posible y no siempre tienes que
limitar y tus sueños de lado, porque a veces uno estudia una carrera que le apasiona en su país y luego lo tiene que dejar porque cree que no va a poder convalidarlo y traerlo cuando migre, pero sí se puede. Eh, y creo que ese es el mayor mensaje que quiero dar el día de hoy. Eh, yo no quise dejar mi sueño de ser una marketera, publicista, comunicadora en este país. Claro, obviamente mis circunstancias fueron bastante privilegiadas, pero hay una oportunidad, hay una posibilidad, la puerta está abierta para que tú también lo hagas si es que algo que tú has querido hacer o que tal vez aún estás pensando en emigrar y te gustaría hacerlo. Sí se puede hacer, sí es posible, solamente todo es cuestión de buscar las herramientas, de buscar la información, de asesorarte. Yo creo que el día de hoy hay más asesoría que ayer para nosotros, sobre todo los hispanohablantes. No tengas miedo, que eso no te limite, porque a veces creemos y decimos, tal vez yo soy una persona que estudiando medicina y soy un doctor y ahora voy a dejarlo todo y voy a migrar y no voy a poder ejercer. Yo tengo un tío que él, sin saber inglés, era doctor en el Perú, hizo su proceso de convalidación, se fue a vivir a Puerto Rico, que es aún tierra, que es tierra americana, eh, y es doctor. Practica la medicina por muchos años ya, consolidado, un excelente pediatra en Puerto Rico. Entonces, de verdad, como inmigrantes no hay que limitar nuestros sueños, las cosas son posibles. Lo único que debemos hacer es buscar las herramientas, empaparnos en información, buscar las vías, porque siempre hay un camino si es que queremos hacer el camino que queremos. Nosotros tenemos que labrar nuestro propio camino y buscar las vías. Mi tío no tuvo los privilegios que yo tuve, mas sin embargo para mí fue un gran ejemplo, porque yo vi y dije, wow, él pudo. Y yo sí tengo las herramientas y la posibilidad porque tengo una madre que me lo daba. Él no tuvo eso, mas sin embargo lo logró. Para mí fue una gran inspiración, tío Guillermo. Espero que si escuches este episodio sepas que me inspiraste. Inspiraste mi camino porque tú has sido un gran ejemplo para nosotros, en nuestra familia, en los Ponce, eh, que sí se puede ser un gran profesional en el extranjero. Y gracias por inspirarnos a ello, porque yo veo ahora alrededor mío mis primos, mi familia, son grandes profesionales. Y yo creo que eso es gracias a todo el apoyo y sobre todo la motivación y la admiración que las generaciones que vinieron antes que nosotros, que tal vez no todos tuvieron la oportunidad de ser profesionales como mi tío, pero sí todos se destacaron, todos cumplieron sus metas, lograron el cometido por el cual vinieron un día acá. Y es más, la mayoría de ellos, de mis tíos, fueron los que apoyaron a que mi tío, el doctor, se logre como doctor. Y qué lindo es eso. Y yo creo que los dejo con esta conclusión. La conclusión de ir por tus sueños, que no hay sueño tan grande. Si tú tienes la meta de ser un actor, una actriz, un marquetero, un publicista, doctor, lo que sea que quieras ser, lo puedes lograr. Va a costar sacrificio, tiempo, buscar los recursos y demás, pero yo sé que el universo y Dios van a acompañarte a que tú encuentres a las personas adecuadas a que te ayuden a llegar ahí. Y lo digo porque lo he visto en muchas otras historias y voy a traer a esas personas para que cuenten esas historias y vean que sí es posible. Eh, y también, como lo dije antes y también lo dijimos con Natalie en el episodio anterior, buscarse un sistema de soporte, eso es importantísimo. En mi caso, mi sistema de soporte fue mi mamá y también mi familia, porque mi familia me ayudaron a mudarme del dorm el día que me mudé y eso va para el otro episodio, porque esa fue otra experiencia. Me ayudaron a caminar los procesos de lograr graduarme en un año y medio y rodearme de personas que me sumaran, que me motivaran, que me inspiraran. Eso también es clave. Así que espero que les haya gustado este episodio. De verdad que es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias por escucharme. Aprecio los comentarios que recibo. Por favor, síganme.
en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, por la vía que sea que usan para escucharme o verme, por favor, háganse presentes, compartan con sus amigos, con su familia, todo apoyo suma. Así que gracias por acompañarme en este proyecto y en este camino del cual es cómo encontré mi poder al emigrar. Ese es el tercer episodio de El poder de emigrar. Gracias por sintonizar y los espero nuevamente con un episodio nuevo, con un invitado nuevo el próximo miércoles. Chao, chao. Muchas gracias.